Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la FORO ARTBO por la invitación y especialmente a José Roca y por compartir acá con mis dos compañeros este panel. Me pareció interesante también la propuesta de José en relación a la práctica curatorial y en ese sentido mi caso no creo que sea un caso singular por único, porque creo que cada uno de nosotros tiene su propio recorrido, pero sí es cierto que no hay un recorrido único. En mi caso yo también, como José, soy arquitecto de formación académica y pronto me inicié en la gestión cultural haciendo gestión porque me interesaban las artes visuales y después fui incorporando otros saberes, pero si algo a mis 50 años me di cuenta es que en realidad las distintas disciplinas que abordamos son como instrumentos de la misma problemática que uno se plantea en profundidad. Yo veo las películas que escribí y hablan también de los mismos problemas que en general abordo con las curadurías de artes visuales y con ciertas posiciones en relación a la arquitectura también. Y si uno se pone a pensar la práctica arquitectónica con la práctica curatorial en artes visuales, con la práctica de la escritura cinematográfica, tiene mucho que ver, más de lo que se imaginan a priori, digamos. En todas hay un plan previo, una hipótesis, hay un desarrollo, hay una guía, unos planos, como quieran llamarlo, y hay después... Sí, y mientras tanto hice un pequeño compilado de la película que hizo referencia a José. No sé si la ponen los técnicos desde allá o la tengo... se llama El Artista. Pónganla. Igual lo voy a interrumpir. Es un compilado de 9 minutos de esa película que quizás tiene gracia cómo empezó. Un poco lo contó José, que era un... Yo tenía ganas de escribir un ensayo sobre ciertas miradas sobre el arte contemporáneo, sobre ciertas prácticas sociales también alrededor del arte contemporáneo. Eso está al principio, sí, bueno. Ese es León Ferrari acá a la izquierda. Esos son todos escritores muy famosos. Está Horacio González, Rodolfo Fowil, Alberto Laiseca. Es una película hecha sin actores profesionales. No, y les decía que hablando con León Ferrari, que es coproductor de la película, se nos ocurrió que no sea un ensayo literario que lo iban a leer 200 personas en Buenos Aires sobre arte contemporáneo, sino tratar de usar un lenguaje más popular como es el del cine. Así que nos embarcamos en hacer la película. Sucintamente, la película trata de ese personaje que es un enfermero de unos 40 años, con una vida medio sin destino, y en uno de los pacientes del geriátrico donde él trabaja, dibuja sin parar, y él se va llevando los dibujos. Él es el que lo asiste un poco, ¿ven? Tiene el placar lleno de dibujos. Y en un momento quiere cambiar su vida y va a una galería. Ponga volumen, por favor, ahí los técnicos. Esos son algunos... ¿Sí? Sí. Yo traía unos dibujos para ver si se podían... ¿Lo necesita? No, pero te puedo mostrar. Buen día. ¿Qué tal? Ya estoy con usted. Yo quería saber si ustedes venden cuadros. Es una galería de arte. ¿Te puedo mostrar? No. Para presentar tus trabajos acá, nos tenés que hacer llegar un dossier. ¿Sabés lo que es un dossier? Un sobre con fotos de tu obra, con material de prensa, currículum completo, alguna carta de referencia o recomendación. Todo esto por duplicado y esta dirección, ¿sabes? Te dejo que estoy a 1000. Esos son los primeros pasos incautos del enfermero en el mundo del arte. Él después va siendo como una especie de artista, entre comillas, obediente del sistema, va cumpliendo cada paso que le sugieren los coleccionistas, los galeristas. Ahí está armando su currículum. Autodidacta. ¿Idiomas? No, ninguno. Español y conocimientos de inglés.
exposiciones, No. ha participado en diferentes muestras colectivas a nivel país. Nos gustó tu laburo. Buena obra. Directa. Potente. En general no miramos carpetas. Es que eso no parecía una sociedad de artista. Por eso, mire, pensé que era otra cosa. ¿De chico dibujas? No. ¿No firmás tus trabajos? No. Firmalos. Bueno, ahí, avanzada la película, descubrimos que quien dibuja es este viejo un poco autista, que parece que es muy genial. Nunca se ven las obras del artista en la película. Ahí inaugura su primer muestra, con personajes conocidos por todos. Una crítica al poder, al régimen, y son completamente absorbidas, son funcionales para el sistema oficial del arte. Y los usa y los hace comprar por corporaciones o por coleccionistas importantes, y entonces se convierten en... No quería dejar de felicitarte. Nos vemos. Se convierten en lo contrario. Vemos el público. Es que el si mundo te gusta, te social gusta, y del si no te arte. gusta, no te gusta. Son subjetivas desde los cuadros. Bueno, el Chekhov decía una cosa parecida, ¿no? Que el arte se clasifica, las obras de arte se clasifican en las que te gustan y en las que no te gustan. Pero para mí hay que pensar en otras cosas, y no solo en toda la obra del tipo, sino además en el contexto, digamos, el momento en que lo hizo, las obras de los demás artistas, hasta la literatura. Digo, Pollock decía que los surrealistas confundían la pintura con la literatura, y creo que tenía razón, tipo, ¿no? Y entonces, ¿para vos qué significa este cuadro? Qué pregunta, ¿eh? Tendría que estar prohibida esa pregunta. No sé lo que significa, pero... O sea, Rimbaud decía que el arte en el fondo es una imbecilidad. Yo no entiendo qué significa y me parece bien que no entienda. Si entendiera, perdería valor, si acaso lo tiene. No sé. No sé si entiende bien lo que querés decir. No importa. Duchamp decía que el arte no está en los cuadros ni lo hacen los pintores. Que el arte está en el que mira, o sea que está en vos. Ese es el famoso citador, digamos. Claro, la obra no la hizo él. Él se La va compró perfeccionando, hecha el enfermero, y la empieza a mostró leer, como si fuera arte. se lleva a vivir el viejo con él, le Puso da un cierto mingitorio en un museo. estándar de vida más alto. Qué piola. Esta obra exige una mirada nueva sobre el objeto. El artista le administra un nuevo contenido con el entorno. Lo apropia. La hizo otro. Es un poco su caso, ¿no? Que él es... Y que de alguna manera puso en escena... Ahí yo de actor, un arte mi única hasta ese aparición de momento actor. inédito, soslayado, que tenía que ver con las producciones que realizaban los enfermos mentales, y eso tomó mucho interés en la intelectualidad, en este caso europea, y digamos, en sintonía con las ideas freudianas, de un arte capaz de evitar el filtro del artista, el filtro voluntario, o sea, un arte que iba directamente del inconsciente y se plasmaba en el papel. Aún hoy, digamos, es un movimiento muy reconocido y existen museos en ese sentido. De ninguna manera quiero decir que Jorge es un enfermo mental o tiene problemas psiquiátricos. Estoy haciendo una referencia historicista, haciendo una lectura de la obra de él en relación a la historia del arte. El enfermero empieza a tener vida social, amigas. Esto es una escena típica. How do you see yourself within other contemporary Latin American artists? I mean, how do you fit? No, te pregunta cómo te ubicás vos en el contexto de otros artistas latinoamericanos contemporáneos. ¿Qué artistas?
y él se transforma de a poco en el artista contemporáneo del momento. Es una síntesis esto, pero da un poco la idea. Acá le dejo más. Lo asiste al viejo. El Por viejo... ejemplo, en aquella obra. ¿Qué es lo que sucede cuando él incorpora el negro? Yo hablé con Ramírez, yo tuve oportunidad de hablar con Ramírez en una muestra y en un momento le pregunto, le acerco la cuestión de la negación. ¿Cuál es la relación que establece su producción con este campo que niega? Y la respuesta fue brillante, contundente, una cosa así, un silencio tajante. Él es siempre malinterpretado, como de Gardiner, como esa película. Claro. Hola Jorge, soy Bernardo, soy director de la Franklin Art Gallery de Roma, estoy de paso en Buenos Aires, querría hablar contigo, es importante, estoy en el Hotel Capital, habitación 311, en cuanto puedas, por favor llámame al 459-30079, espero tu llamado, bye. Hasta ahí es la síntesis. Él es todo el proceso que él se va refinando. Lo que hice fue desdoblar el artista en dos personas. Uno es el artista en bruto, que es este viejo que no se relaciona, que no cumple los ritos sociales, que no es obediente al sistema del arte, sino que dibuja sin pensar que eso es arte, y lo completa este otro personaje más limitado, que quiere buscar un destino en su vida y que lo que hace es cumplir a rajatabla todos los mandatos que le van pidiendo, que firme las obras, que las presente así, que esté socialmente, empieza a tener vida social, empieza a cambiar incluso su look, su vestimenta, y de esta manera, digamos, entre los dos se fusionan en un artista. Y la película es un poco también una excusa para observar el mundo nuestro, que es el mío también, que nos rodea con sus luces y sus sombras. De hecho, la preview de la película fue en ARTBO, que es la feria de Buenos Aires. Ahí es donde se presentó antes que en los cines, retratando un poco esa fauna, como digo yo amablemente, la fauna del arte contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Quiero leer un párrafo que escribió Martha Graham, que es la fundadora de la escuela donde yo fui y me formé como bailarín. Ok. ¿Me escuchan bien? Ok, está bien. El párrafo va así. Creo que podemos aprender por la práctica, así sea para aprender a bailar por la práctica de la danza o para aprender a vivir mediante la práctica de la vida. Los principios son los mismos. En cada uno de ellos, lo importante es el rendimiento de un conjunto preciso de actos físicos e intelectuales, del que viene una forma de realización, un sentido de uno mismo, una satisfacción de espíritu. Uno se convierte en algunas áreas un atleta de Dios. Es Martha Graham, 1953. Mi formación en danza moderna y coreografía se realizó en la Escuela de Danza Contemporánea de Martha Graham en la ciudad de Nueva York y en la escena experimental del Bajo Manhattan en los últimos años de los 80. Actualmente soy el gerente del centro de Watermill en Long Island, New York, y es un centro de las artes y humanidades fundado por el director de teatro, ópera, diseñador, artista visual, Robert Wilson. Y nuestra misión principal es de brindar un espacio seguro y abierto para los procesos creativos de prácticas artísticas experimentales y apoyar el deseo de colaboración entre las diferentes áreas de las artes y humanidades a través de un programa de residencias artísticas, lecturas, programas educacionales para las escuelas,
etc. Cada año seleccionamos un grupo de artistas o curamos un grupo de artistas internacionales en diferentes etapas de su profesión. Esta selección, esta curación, es con la ayuda de un grupo de artistas mismos, de curadores, humanistas y otros. Ahora, el haberme formado en danza y coreografía bajo una estética tan definida, disciplinada y estructurada, creada por una artista 100% dedicada a la experimentación, innovación y colaboración en sus comienzos, dejó en mí una huella que se profundizó aún más cuando viví en el lado este del Bajo Manhattan. Fuera o encima de todo eso, cuando comencé a trabajar con Robert Wilson, aterricé en un planeta totalmente creado por él. Un planeta creado o basado, esa creación fue basada en sus principios de filosofía de vida, en sus principios estéticos que son muy rigurosos, y junto con la ayuda de un grupo gigantesco de artistas internacionales y multidisciplinarios se pudo crear este centro de artes. Y este grupo y esta acción de creación se ha llevado a cabo por cerca de 22 años ahora, y del cual yo he sido parte 13 años. Todo esto, el estudiar con Martha Graham, el aterrizaje en el planeta de Robert Wilson, me ayudó a solidificar y a ver esas áreas del arte que de otra manera no lo hubiera realmente podido hacer o no me hubiera interesado hacerlo. Y actualmente es una de mis actividades principales. Todo esto me ha ayudado a enfocarme no solamente en la parte artística, administrativa, pero de una u otra forma en la parte curacional. Gracias. Thanks so much for coming, and I'd really like to thank José Roca for inviting me. By the way, Flora is an absolute treasure, and I was so happy to go to this visionary place today. I also like to thank all the really wonderful people at ArtBo, and from my heart, it's a great pleasure and inspiration being in your city and your country for the first time. So I'm just so happy to be there. Rather than speaking in a general way about the topic at hand, bringing other forms of knowledge into art, I'd like to be specific and just go through a show that I recently curated in New York City. It's called The Transportation Business, but I'll show you what kinds of other knowledge or what kinds of other things I tried to bring into this show, which was so important to me. I'm from New York City, I'm from Brooklyn, but this... No quería I didn't mean to interrupt. Okay. Si alguno necesita traducción simultánea, atrás están los sistemas con el señor allá, así que siéntanse libres de tomarlo. Sorry about the interruption. Okay. Is that all right? So I'm from Brooklyn, but this is Caroga Lake, New York, and that's where I grew up. It's a little town in the Adirondack Mountains in northern New York. Growing up there, I'd never heard of contemporary art. I didn't know anything about the art world, but I did live in an amusement park. This amusement park belonged to my family, my grandfather, my father, and my uncle, and I was a teenage or even preteen carny.
I worked in this arcade. Now the amusement park is totally bankrupt, but I worked in that arcade. It's in the Caroga Lake Museum, which is only open for like 2 hours a week. And this is what the amusement park looks now. It's abandoned, bankrupt, destroyed. But once upon a time, and also when I was growing up there, it was so vibrant and so lit up and intense, especially on a Saturday night. It would transform our little town with the Ferris wheel going around and the horses on the carousel. We, by the way, had extremely excellent horses, carved by one of the two greatest 19th century horse carvers in America. So, and this was my first experience of the visual force of I would call it visual art, transforming and transporting not only a place but a psyche. Once again, when I was growing up there, I had no clue about art, but I was absorbing this carnival at this amusement park and how it utterly transformed a mundane, poor little town into something special, a place of wonder and wonderment. That's the ice cream bear, Mr. Softy, who's still there. That's how it looked in the 40s. And this is another form of knowledge I'm bringing in later, or by instincts. This is Ralph Waldo Emerson, the greatest, in my opinion, visionary thinker about the arts in the United States in the 1830s, 1840s, romantic time. He's called a transcendentalist. 200 years of Protestant religiosity in America, in the U.S., flowed into him, and he redirected it toward art. That's something, and he wrote the first great radical statement about art making, in my opinion, produced in the U.S., his essay called The Poet, and he wanted art to be from the total person, to be revelatory of the artist's total consciousness, to inhabit your art. And in this text, you can find an amazing moment when Emerson just announces, art is the path of the creator to his work. It's a great, think about, wait a minute, I thought art was the sculpture produced by the sculptor or the painting produced by the painter. But way back in the 1840s, Emerson saying, no, it's the artist, the path of the creator to his or her work, the artist's comprehensive way of living, thinking, working, dreaming, and being. Other influences that are totally important for me, other knowledge, is the poet Walt Whitman with his ecstatic, democratic visions encompassing just about everything that was to be found in the U.S., and his counterpart, the great, great Emily Dickinson, who wrote poems so small but so immense. All these kind of things, this crucial poets from my country, carnival influences, all of those things are knowledge that I draw on, and they're not an art world knowledge. This is like a comprehensive possibilities that I'm trying to bring in. And then there's this rock band, the Grateful Dead. And this band is really important for my show. The transportation business, they never played the same song in the same way twice. They never did a concert in the same way twice. Endlessly experimental questing band. And I'm not trying to convince any of you to start listening to the Grateful Dead here in Bogota, but here's something interesting. Mickey Hart, one of the two drummers for the Grateful Dead, was once asked, what kind of music are you doing? And he said, well, we're in the transportation business. We move minds. And this is what the title that I took from my show, The Transportation Business. What I wanted in this show was multiple forms of transportation, literal,
physical, emotional, psychological, spiritual, to be operating at the same time, and in an exhibition that features younger, emerging artists like this one, Ashley Lyon, and also way famous, fully emerged artists. Part of the principle of the carnival is that it scrambles all distinctions, hierarchies between high and low, who's in and who's out. So I care about this a lot. What could be more basic transportation than a pair of feet, a pair of shoes, our most basic form of transportation? This is also a form of knowledge that I'm really interested in for shows, for exhibitions, to bring in things that are really basic, that anyone can relate to, but then are utterly transformed. Walking. In this case, Ashley Lyon, who is white, worked very closely over months with a black and African-American gospel choir in Omaha, Nebraska. So she spent so much time with this African-American choir, with this intense music and intense religiosity, and her sculptures were the result. What I'm especially interested here are these two pairs of, by the way, it's made of unfired clay, that are just there, and everything else flew around them in the show, so to speak. Everything else flying around the wall, starting from something so basic. Remember that bird for a second. As I told you, I wanted multiple forms of transportation. This is the great, great Roman Signer. And if any of you don't know who he is, I just highly recommend that you do. He's a visionary artist who's formulated a way of making brilliant sculptures, some of which last 2 seconds and then are gone forever. So you're looking at documentation of a sculpture, once again something so basic, sitting on a chair, on an office chair, but outside in Switzerland, by the edge of a stream, and he holds, in his gloved hands, he holds 2 powerful fireworks, 2 powerful rockets, and if you can see the whole video, this is an excerpt, he just starts spinning around very quickly, and then it stops. All this excitation, and then it's over. 56 remote-controlled helicopters crazily flying around in a room at the same time. I told you I wanted multiple forms of transportation here. I happen to be a mini expert in Icelandic art, contemporary Icelandic art, and here is an Icelander, Ragnar Robertsdottir, who's working with the stuff of her country, lava, of volcanoes. The ducks, by the way, just came there. At the beginning of the transportation, they settled in, and they left at the end of it. And this is how Ragnar Robertsdottir works. You think it's a painting, but no, she's transported her actual country to Manhattan. That's lava chips from Iceland. They refer to these kind of volcanic eruptions. I've been out with her, way out in the land, and experiences in the land, immersive encounters with the land are really important to me. Another form of knowledge I bring into these shows, and that's what not a painting, that's what her work looks like up close. Just these flying lava chips. This is Canada, where I was hiking with my son. This is my son with me hiking in Canada. This is my son and me camping at Spiral Jetty, one of the great sculptures of the 20th century, where you can camp, but it's not that it's allowed to camp, it's that the government's power, the U.S. government's power doesn't reach that far. It's too far away. It's too remote. And it's a very good idea to do that because you see how much this sculpture changes. I'm very interested in bringing these immersive, ecstatic encounters with nature into a show. Hence this great hybrid painting by Fred Tomaselli, who's one of the great painters in the U.S. You can't tell when you're close to this painting what's painted and what's an object, what's a pill and what's a brushstroke, all mediated nature, but and you shouldn't be able to make a great painting of a songbird in this era, in my opinion, but he does, and it's scary and it's ecstatic and it's wonderful as well. That
took transportation with this show into another way, cosmic transportation, spiritual elevation, which you see playing out in these certain paintings by Sarah Walker and Ati Meyer. And then with this exhibition, there's a total element of time travel. This is a cyber digital film made by Skawanati, who's an indigenous Mohawk woman from Canada and a pioneer of what's often called natives in cyberspace. This is how it looks. These are films shot within a Second Life environment. It involves 600 years of history with two Mohawks, two indigenous figures from Canada traveling like this. Holly Zausner, also in a form of time travel in the deep sculptures, ancient sculptures, Egyptian sculptures of the Metropolitan Museum. This is Clara Habsa, who's swimming from the North Sea to the Black Sea in Europe. Not swimming, excuse me, she's diving. And illegally past the huge ships. And here's what was in my show: murky, scary moments underwater, another form of knowledge that I'm interested in bringing into a show are just basic human elements, elements of our lives, things that unnerve us, things that thrill us, the sense of being impassioned, the sense of being in doubt. I want these shows to matter artistically, but also humanly. I want them to be food for the soul, as the great post-minimalist sculptor Richard Tuttle has said. And so I think I will zoom ahead on that note and say this. Thank you. Thank you so much. Te iba a preguntar, Robert Wilson tiene esa estética que es a la vez minimal y barroca, en cierto modo. Son como sus principios estéticos que uno puede ver en, por lo menos, las obras que yo he tenido la oportunidad de ver. ¿Esa estética tan particular determina de alguna manera la selección de los artistas que llegan a Watermill para hacer las residencias? No. Las residencias que tenemos en el centro son totalmente independientes de las estéticas de Robert Wilson. Lo único es que los artistas se les da el espacio para que vivan y trabajen dentro del mundo que él creó. Indirectamente, la arquitectura del edificio, la arquitectura de los jardines, la colección de arte que tenemos influye al artista que invitamos. Pero no es nuestra meta de que el artista tenga la misma estética de Robert Wilson. Queremos que ese artista explore, experimente. Le damos el espacio al artista para que falle si tiene que fallar y caiga si tiene que caer. Pero lo importante es que lo trató y puede pensar y repensar de lo que puede ser ese trabajo que él va a realizar. Pero no esperamos absolutamente para nada que se parezca o sea algo de la línea de Robert Wilson. ¿Pero tiene alguna oportunidad de colaborar dentro digamos, de las producciones de Bob Wilson en algún momento? Sí y no. Indirectamente, no. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es forjar o ayudar a forjar o ayudar a continuar las estéticas personales de cada artista que invitamos. De vez en cuando, por casualidad, si Robert Wilson viene y visita al centro durante una residencia de algún artista individual o un grupo y él se interesa por sus estéticas, él le extiende una invitación para que colabore en sus trabajos, ya sea en el escenario o en artes visuales. Ok, gracias. También para ti tenía una pregunta. Cuando uno mira, cuando uno ve la película del artista, nos sentimos todos retratados de alguna manera. Uno siente, yo he dicho ese lugar común muchas veces, he hecho ese comentario un poco reflexivo, me suscribo a una cierta estética
como del medio del arte, y uno comienza a ser muy autoconsciente cuando está viendo la película. La película crea como una especie de individuo consciente de que está inscrito dentro de un medio que está muy codificado, donde hay mucha tontería también, donde hay un montón de sobreentendidos que hacen que uno no diga las cosas porque supuestamente tenemos un lenguaje común. Y quería preguntarte si ese ejercicio de mirarte como perteneciente al medio del arte y de mirar de una manera tan sarcástica el medio del arte y tan aguda, ha cambiado tu propia práctica, la forma como escribes, la forma como curas, la forma como miras, la forma como haces exposiciones. Hola, hola. Ahí está. Es buena la reflexión. Y a mí, igual que a José, me ha pasado muchas veces que uno, por eso me gustó mucho, que viene a colación de la pregunta de José, la presentación de Gregory, que apela a una conexión no estrictamente intelectual con las obras, sino de vivir una experiencia sensible, un poco en los trabajos que mostró. Y yo creo que el arte contemporáneo, por alguna razón larguísima de explicar y complicada, se ha alejado un poco de vivir la experiencia sensible. En otras artes, en otras disciplinas no sucede, uno se entrega más irracionalmente, uno va a ver una película y obviamente sabe que son actores con un guión que están representando, pero trata de olvidarse y sumergirse en ese mundo. Lo mismo con la música, no se hace las preguntas equivocadas que nos hacemos con respecto a las artes visuales, como qué quiso decir, qué representa. No, bueno, es un lenguaje en sí mismo. Entonces, me alegro tener esa conexión casual, o gracias a la pericia de José Roca, de habernos juntado en esta mesa. Con respecto a tu pregunta, sí, me parece que es un ejercicio sano de autocrítica, porque yo sin ninguna duda pertenezco al mundo que critico en el artista, y también en las otras películas que ojalá algún día las puedan ver, que es el mundo que yo conozco, que quizás es un poco sofisticado y en parte elitista, y me parece que mi forma de exorcizarlo de alguna manera es observarlo, apartarme y ser duro con ellos. No, como está dicho desde adentro, está dicho de una manera genuina, digamos, no criticando a una cosa que uno no termina de conocer. Y yo en la práctica curatorial sí trato de ir mejorando, de ir conectándome más desde... Mi lucha hoy es conectarme más con lo emocional, porque tenemos una mirada demasiado intelectual hacia las cosas. Y creo que hay que recuperar y permitirse ese espacio más, si querés, erótico con respecto a las producciones. No sé si respondo a la pregunta. O sea, tendremos más erotismo en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. Va a ser difícil. Vamos a tratar. Bueno, Greg, me pareció muy interesante esto, digamos, esta circunstancia de vida, de haber crecido en una feria de diversiones. Y como se ha hablado mucho del medio del arte como puro espectáculo, y de la misma palabra espectáculo, al menos desde Guy Debord, tiene una connotación negativa y crítica, pero parecería que tú estás reivindicando como el placer, el júbilo, la posibilidad de una relación como más, como dices tú, emotiva y estética y de júbilo con la creación y menos intelectual. ¿Qué piensas, por ejemplo, del trabajo que hizo recientemente Banksy, Dismaland, que tomó un antiguo sitio abandonado como un spa y lo convirtió en una especie de parque de diversiones, digamos, post-apocalíptico? ¿Cómo ves? Me gustaría ver desde tu perspectiva de crítico que has mirado muchas exposiciones esa aproximación de Banksy. I would like to answer the first part because I think it's
this really, and this is also for all of you, because I think this really gets to the heart of the matter, also what Andrés was saying. Like, what do you want works to do? If you're an artist, when you're making them, if you're a viewer, you're perceiving them. In my opinion, as a professional art critic out there in the world and curator, there is so much that goes on in the art world that limits the power of art and tries to put the whole debate on this hyper intellectual realm. And there's nothing wrong with intelligence and ideas. That's great. But in my experience, artworks can affect one and can renovate one and can transport, in my terms, one profoundly so. They can help you to live more abundantly in a difficult time, same as it ever was. They can open you to new ways of thinking. And for me, it's essential as a writer and as a curator to try to get close to this, which involves indeed new bringing in different kinds of knowledge, but I would also extend that word knowledge to like instincts and emotions, as Richard Tuttle has spoken so brilliantly, and experiences and access to childhood things and delight and fear. And I think all of these things are central, and so like what I'm interested in is in an art that really matters, that really matters humanly, and for me, something that's really important about that as a New York-based art critic is to be not parochial in the sense of being only looking at New York, but to really look outward to the big world and pay attention. You know, when things can just renovate you and change you so much. Like I showed you Roman Signer. I'm just curious, here in Bogota, how many of you know Roman Signer's work? So some of you, but this. You don't, I mean, we're just meeting. You don't have to totally trust me, but maybe you should. Maybe he's one of the world's great artists. Maybe he really is. And it would be great to look into him more. But I remember my first encounter with him before, it was in Paris. I don't even remember why I was in Paris. It was like at the very earliest times of my writing. And I just saw this work, which was a red balloon tied on a string filled with helium, leaning toward a powerful waterfall in a video. And I was like, what's this? And the balloon goes closer, and you're like fearing for this balloon. I mean, who cares? You know, it's a balloon. It goes closer, closer, closer. Then it gets smashed by the waterfall, and you think that's it for the balloon, but it doesn't get destroyed. It gets driven back. And then it comes again and just does the same thing. Pure physics, however, such humanity, rhythms of attraction and repulsion, our desire to be close, and we're driven back, like curiosity and fear, all operating in something that's so simple, and that just entered much more than my eyes or my rational mind. That entered, say, my soul, and took up residence there, and has continued to do that. Now I've worked with this guy intensely over time, and those are the kind of things that get to me so much, that when art is nutritious, when it offers new ways of thinking and perceiving and living and being, and offers actually freedom, I would say, in the long run. Does that answer the question? En el medio en que nos movemos hablamos convencionalmente de artes visuales, pero en realidad las artes son raramente solo visuales, puesto que en el contexto de una exposición uno percibe con el cuerpo. Uno entra por un sitio, ve algo de primero, oye algo, se voltea, hay algo que lo está mirando, algo suena, hay calor, hay frío, hay un recorrido, de tal manera que hay una coreografía de la exposición, hay una dramaturgia de la exposición. Las exposiciones son
tienen una dramaturgia, solamente que son por lo general más o menos estáticas, a diferencia de la danza, por ejemplo, que también tiene una dramaturgia, pero normalmente tiene un cierto movimiento. ¿Cómo has visto esa relación entre coreografía y curaduría? Tiene estructura. Hay una estructura, no tiene que ser una estructura lineal, yo pienso. Yo pienso que cuando miras el trabajo o cuando estás colocando una obra o diferentes obras juntas, tiene que haber una estructura. Y danza es todo acerca de estructura. Y nuevamente, no tiene que ser una estructura lineal que se tiene que deletrear al público, esto es lo que es A, en B es B, pero se da la libertad a que sea una estructura abierta, a que puedan destruir esa estructura y reformarla nuevamente. Y yo pienso que cuando estás curando o lo que he aprendido, yo realmente no me llamo un curador porque soy un estudiante, pero cuando yo veo estructuras, cuestiones, hay relaciones, pero pueden ser relaciones directas o indirectas. Y en danza creo que se crea así, hay una relación con el espacio, con el tiempo y el cuerpo. Pero para mí, y también porque yo crecí como, no me gusta la palabra bailarín, suena como un diminutivo. Cuando comencé a danzar, me educaron en una forma muy rígida, con estructura. Yo pienso que uno puede salir, romper esa estructura, pero tienes que saber cómo regresar a ella. Tienes que tener puntos de partida y puntos de llegada. Tienes que tener puntos de asociación hasta cierto punto, pero al mismo tiempo no lo tienes que tener. Robert Wilson me ha enseñado algo. Él dice, si sabes lo que es, ¿para qué lo haces? El riesgo es de hacer algo que no sabes. Ahí te tomas el riesgo. Ahí puedes coger esa estructura, botarla, rebotarla, se viene a ti, la mandas a los otros. No sé si eso te respondió. Bueno, quería abrir el micrófono ahora al público, si tienen preguntas allí. Espérate, te vamos a dar un micrófono. Buenas tardes, tengo una pregunta para todos ustedes, no sé, cualquiera lo puede responder. Ustedes hablaron de sus proyectos curatoriales, presentaron pues su trabajo en cada uno de los centros culturales, museos donde trabajan, pero mi pregunta va más indicada a la relación del curador y el artista. ¿Cómo es ese proceso en la labor curatorial, en el desarrollo de un proyecto curatorial? ¿Cuál podría ser las claves para que exista una coordinación entre el concepto del artista, su obra y la exhibición? Gracias. Sorry. Great question. I think every curator has a different way of approaching this. I can only tell you what I do. I'm trying to come up with an idea that seems so simple. On the one hand, the transportation business. It sounds like the economics section of the newspaper, you know. But at the same time, it's so open-ended, and artists often I've noticed, they like to be in situations in which energies and possibilities are released from their works rather than put in a box. And does that make sense? And therefore, I enjoy like a good relationship with artists because I'm being really I'm really thinking from the inside with what these works really are and what the sensibilities are. And I think artists also oftentimes like to be in an unusual situation in which it's not just like contemporary sculptures from 2015, but all sorts of things happening at the same time. So I think that I'm working very much
together with the artist, although ultimately the vision for the exhibition is mine. At the core of it is enormous respect for the artists themselves and their works, and it's been my experience that artists also treat me with such respect as a curator. So that makes sense? Can I add one more thing, one little thing? I think it's also really important thing to understand that over the last 30, 40 years, there's been a total rise in the power of curators and art world officials and critics and museum directors, and it's like a huge increase, and it's a problematic increase as far as I'm concerned. Many exhibitions are made that are at least as much about the curator as it is about the artist, and I think this has gone way too far, in my opinion. And ultimately, for me, artists are the liberating, renovating forces with their works, not curators. So just add that out. Te quería responder, yo tengo la suerte, la fortuna o desfortuna. Yo vivo con los artistas que curamos. Yo vivo en el centro, yo soy una de las pocas personas que vive full time, y yo vivo día a día. Yo me acuesto y me despido, buenas noches, yo me levanto, tenemos desayuno, de vez en cuando nos invitamos a cenar y cocinamos juntos. Tengo una relación muy íntima con los artistas que curamos, demasiado íntima a veces, demasiado se va la línea entre el trabajo y el vivir se vuelve muy delgada. Pero dentro de esas acciones mundanas del día a diario, vienen las acciones de creación de sus procesos, y he sido muy afortunado de ver todos estos procesos y escuchar sus dudas y sus frustraciones y sus miedos, y qué es lo que trabaja y qué no es lo que trabaja, y cómo el espacio los está acongojando, los está frustrando. He tenido mi relación entre el artista y el curador, en este caso, es íntima, pero es por el diseño del programa, porque es un programa de residencias, es un programa donde no se muestra el trabajo, el producto, pero es el proceso creativo. Ese es mi caso personal. Yo quería solamente decir que en mi caso yo veo la curaduría de exposiciones como la oportunidad de crear una comunidad temporal en torno a ese proyecto, y siento que la exposición es exitosa, sobre todo cuando de esa curaduría salí con una experiencia personal significativa, con nuevos amigos con los cuales seguramente voy a mantener un contacto al futuro, con colaboraciones entre ellos que van más allá de esa circunstancia específica, con las cenas, con toda la parte social, pero el social en el sentido de una pequeña sociedad que se crea y como una movilización de afectos. Yo creo muchísimo en eso, y creo que las exposiciones que tienen eso son más exitosas que aquellas en donde de pronto el resultado es mucho más logrado, pero no se dio ese tipo de relación más estrecha. Como una especie de conexión con lo que estará hablando entre todos, podemos pensar de pronto que las obras de arte, la parte física la hacen las personas que se dedican a hacer arte, que son los que se llaman artistas, y el rol de la cultura o lo hace el curador. Se está separando lo que en algún momento era en la misma persona, que el artista hacía la obra y hacía el rol del artista. Ahora en el mundo contemporáneo el pintor o el escultor o el artista hace la obra y el curador hace la parte humana, hace como la representación de la figura de la cultura. Porque ¿Vos lo decís referido a la película? No. No, en la película lo que está... A los contextos que han hablado entre todos, que de alguna forma, y si vemos aquí hay bastantes curadores y hay muchas obras alrededor de los edificios. Entonces, sí. como
la representación humana de las obras lo hacen los curadores y las obras de todas maneras las hacen los artistas, pero hay como una ausencia de alguna forma del rol del artista, que es al mismo tiempo lo que hiciste en la película, pero al mismo tiempo lo que él se refiere. Es muy curioso, ¿no? No sé si me queda claro lo que preguntás. Con respecto a la película, lo que yo expliqué es que en realidad dividí, o sea, no entra el curador ahí, dividí el rol del artista como en su rol de creador de cosas, que era el viejo, que lo hace un poco inconscientemente o sin la voluntad de meterlo en circuito. Y esta otra mitad, digamos, que para mí, obvio que es crítico, completa un poco lo que es ser un artista en la contemporaneidad, que es responder a ciertos inputs que te exige el sistema del arte, que uno lo puede recontra criticar, por supuesto, pero esas cosas que yo digo que de obediencia, de asistir, de estar presente, de hacerle caso a los consejos, etcétera. Ahora, con respecto a esa división tan tajante que haces de la creación artística, de los límites del artista, el curador, yo te digo, no lo veo tan tajante, se me confunden, pese a tantos años de trabajar en esto, cada vez más se me confunden, creo que los roles se contaminan para bien, digamos, creo que también el curador de alguna manera recrea propuestas de los artistas cuando las coloca de determinada manera de relato en una muestra y en general cada vez pienso menos en esa idea del artista como genio creativo, y creo que todos nosotros tenemos como lados creativos y desarrollos temporales. Por ahí uno es artista un tiempo, por ahí hay grandes artistas como en el fútbol Messi que perforan muchos años y muchos niveles, pero no creo en esa división. Realmente creo que el tema tiene una complejidad, una profundidad, que eso me parece lo interesante del mundo del arte. No sé, quizás me gustaría o José. I would just say one thing insofar as I understand the question. I wouldn't accept that artists are making things and then curators are making culture or something. I think it all goes together, and artists can make very bad things and curators can make terrible things. So it's important to understand that also. But when things go well, artists and curators are working together in a great way. And one thing I would also like to add, when I curate the show that I just showed you or other ones, I'm not worrying about making culture. I'm worrying or contextualizing. I'm worrying about making like an immediate, profound, multi-layered experience for everyone concerned, including viewers. I want these shows to be generous. I want them to operate on many levels. I want it to be pleasurable. I want it to be baffling. It's about an immediate experience, which goes back to all that other stuff we were talking about one's relationship with artworks in this time. I mean, do they affect you? Can they change your life and mind? Can they enter your soul? And I want to bring all of that, if possible, into a show, with joy, with inquiry, with trouble. By the way, it's my greatest joy working together with artists. Really, after all these years of doing this stuff, I can't tell you how delighted I remain working with artists who constantly surprise me and are making me think in fresh ways and are renovating my mind. And I think that's just so good. So I'm really on the side of the artists here. Bueno, y con eso creo que damos por terminado.